Grabando. Hola Jacqueline, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por participar de esta semi-entrevista estructurada. Pues me presento, mi nombre es Diana Marcela Castro Ruiz, estudiante de licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés, y esta entrevista es para la clase de didáctica. Por favor, ¿nos das una introducción tuya? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Galvis, yo soy docente, también licenciada en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Hice especialización en informática educativa y en este momento me encuentro haciendo la maestría en educación. Mi admiración. Listo, Jacqueline. Bueno, vamos a iniciar pues con las preguntas. Desde la antigüedad y hasta la fecha, la educación e instituciones educativas han tenido diversas transformaciones. ¿Cuál consideras que es el principal objetivo de las instituciones? ¿Educar o formar? ¿Y por qué? Bueno, entonces podríamos decir que la formación está inherente a la educación. Una no funciona sin la otra. Buscamos que en las instituciones educativas los estudiantes sean integrales, donde se abarquen muchos aspectos como los morales, el físico, el emocional, el intelectual, donde se fortalezcan la adquisición de valores que necesitamos en este momento, grandes valores, para que puedan desarrollarse a nivel de comunidad. Por eso, entonces decimos que es importante esa formación para poder que nuestros estudiantes sean ciudadanos aptos pues para en este momento donde nos encontramos en esta sociedad. Cierto. Importante la parte de los valores. En algunas partes del mundo consideran a los colombianos bajo el contexto cultural de que nos aprovechamos de cualquier situación para ganar ventaja. De acuerdo a esto, ¿piensas que la educación es responsabilidad solamente de las instituciones educativas y de los docentes? ¿Y por qué? Bueno, yo considero que los principales actores en la educación, como en todo lugar, pues deben ser la familia, que debe asumir un rol donde se trabajen y se realce la calidad en los primeros años de cada ser humano, ¿cierto? Y ya pasaríamos a segundo lugar, donde estarían las instituciones educativas, donde encontramos a docentes que están comprometidos en recobrar espacios, donde se aporta de manera significativa a la calidad de la enseñanza. Y nosotros como docentes estamos fortaleciendo esa responsabilidad social, porque nosotros somos el verdadero motor en el desarrollo del país, donde se tienen que velar por esos intereses de los estudiantes. Entonces, por este motivo, la educación y la formación debe empezar por todos desde casa y se debe hacer un acompañamiento desde las instituciones. Se debe realizar un trabajo cooperativo entre hogar y educación e institución. Es como una responsabilidad compartida, ¿no? En Sí, ocasiones se claro. ven que los padres como que le delegan toda esa responsabilidad de educar solamente a los docentes y ellos como que se apartan de todo ese proceso. Claro. Bueno, de acuerdo a tu experiencia y a los diferentes factores que se pueden ver de distracción en un aula de clase, al momento de dar inicio, ¿qué consideras que el docente debe aportar para mayor concentración en el aula? Bueno, entonces, para concentrar o tener mayor concentración por parte de nuestros estudiantes, debemos enfocarnos en el interés de que ese estudiante adquiere ese conocimiento. Entonces, debemos presentar un propósito, un objetivo fijo, o sea, claro, donde se den instrucciones claras, precisas. Si estamos hablando de niños, se deben hacer de forma escrita o verbal, donde ellos sepan realmente cuál es el objetivo de la clase, cómo se van a realizar las actividades y para que a los estudiantes les quede como un poco más interiorizada la actividad, es importante que un estudiante parafrasee la orientación que se da y hacer un consenso entre todos los estudiantes para saber si está claro lo que se va a hacer. ¿Ya? Entonces es como una forma práctica de atraer la atención hacia la actividad que se va a desarrollar. Ahí es donde dice, ay, el profesor me escogió para que lea la tarea, que susto. Pero sí es una manera como chévere de que el estudiante se sienta como incluido durante el proceso y de pronto si está en el cielo, tiene el pensamiento, pues en otras partes como que vuelve y aterrice.
Claro, es de pronto como para aclarar que quede la consigna bien estipulada, pues que sea algo concreto y algo que se comprenda entre los demás, porque posiblemente ese estudiante entendió una cosa, pero el otro entendió de otra forma. Entonces, como para tratar de que al momento de hacer ese parafraseo se puedan entender bien las consignas de la actividad que se va a realizar. Ya, chévere. En las historias de nuestros padres y nuestros abuelos siempre nos cuentan lo estricto que era la educación en su tiempo, así como los castigos que recibían por no cumplir con obligaciones que les imponían. ¿Consideras que es una característica que debe tener el docente para obtener buenos resultados en los alumnos el ser estricto? Bueno, entonces yo creo que para obtener buenos resultados, el docente debe estar seguro de su quehacer, promoviendo y fortalecimiento todas esas habilidades que tienen los estudiantes. Se deben fortalecer esas competencias culturales, desarrollar ese pensamiento crítico, plantear la resolución de problemas. Un docente no necesariamente debe ser estricto, sino que debe tener esa calidad humana, ser amigable, comprensivo. Tiene que saber construir un ambiente agradable y estimulante para ese salón o esa escuela pues, en donde ejerza su labor. Tiene que tener principalmente confianza en que sus estudiantes van a lograr con éxito esas actividades que se propongan o ese aprendizaje que quieran que el docente quiere que ellos adquieran. Ya, sí. En ocasiones se ve también padres que dicen, no, pero es que ese docente no es estricto, no les exige, y también pues como que depende, ¿no? O en ocasiones será necesario un poquito como de exigencia sería más bien. Más que eso, más que Como ser cumplir estricto, tiempos. claro, más que ser estricto debe ser exigente. No, por decirlo de alguna forma, no recibir cualquier cosa así como muy por encima o superficial de lo que se quiere hacer. ¿Ya? Entonces debe tener claras unas metas, unos propósitos que le den la oportunidad al estudiante de avanzar, de seguir surgiendo y de no quedarse como en la mediocridad, por decirlo de alguna manera. Ya. Algunos estudiantes de inglés se esfuerzan bastante en su aprendizaje, pero este se les dificulta y ven poco progreso durante exámenes o trabajos que se realizan. ¿Cuál crees que deben de ser los pasos a desarrollar para que el estudiante obtenga mejor resultado en el idioma deseado? En Más este que caso, unos inglés. pasos, en este caso el idioma de inglés, más que unos pasos o la fórmula secreta para aprender un idioma, no son como unos momentos que serían importantes que los estudiantes que están aprendiendo idiomas puedan adquirir o practicar, ¿ya? Recordemos que el lenguaje, si no se practica, se va perdiendo. Entonces, en este caso, pues uno de los momentos o una de las actividades que se podrían hacer es conversar, poner en práctica todo lo que se aprende, practicar en la mente, formar en la mente esas frases o esas oraciones que creemos que se pueden formular y también diseñar esas respuestas que esperamos a esas preguntas. Aprender palabras básicas, ya sea de 50 a 100 palabras, si es posible más, pues para hacer un avance gradual, significativo de ese aprendizaje de ese nuevo idioma y empezar por cosas básicas y yo más adelante ir avanzando en aspectos mucho más pues complejos. Y recordemos también que para aprender un idioma debemos ser constantes. Aparte de esto, pues usar diccionario. Hay muchas palabritas o frases que no conocemos o no sabemos, entonces es importante tener un buen diccionario a la mano. Practicar, ¿cómo lo podemos hacer? Viendo películas con subtítulos, escuchando música, buscando letras de canciones, leer noticias en otro idioma, escuchar audiolibros. Ya, si estamos hablando de niños, podemos decir que los métodos efectivos es en el hogar principalmente, pues es etiquetar todos los objetos que tenemos en la casa, ya, para que los niños vayan observando y esa parte de vocabulario se vaya adquiriendo pues de una forma, digámoslo, dentro de lo que cabe normal, pues como por visualización. Usar tecnología, ahorita ya es mucho más fácil, podemos cambiarle al celular el idioma, al computador el idioma, entonces eso me va a obligar a estar pendiente
aprender esta palabrita o saber qué es esto. Se pueden instalar en el celular igualmente algunas aplicaciones como diccionarios de pronunciación. Ahora se está usando mucho también la gamificación, que es jugar aprendiendo. Entonces se pueden descargar también esas apps que nos permiten, mientras estoy haciendo algo diferente o tengo un momento en mi tiempo, entonces cojo mi celular y miro qué puedo estar aprendiendo allí en ese momento. ¿Ya? Y aparte de eso también, si tenemos la posibilidad de crear o de hacer nuevos amigos por internet, ¿ya? Entonces, es la forma de practicar el idioma real, expresando sentimientos, pensamientos, y ya sabemos que hay algunas expresiones de la vida cotidiana que no se aprenden realmente en un libro, en un cuaderno, sino ya en interacción con otras personas. Entonces, más que unos pasos de haga esto, lo otro, no. Entonces vamos a tener diferentes momentos y diferentes aspectos que nos puedan servir. Como una práctica constante, pero no como una sola habilidad que sea solo vocabulario, que sea solo gramática, lectura, sino que es como todas combinadas de a poquito. Esas aplicaciones que mencionas son muy buenas, son divertidas para los niños, y uno prestándole atención al niño jugar, uno dice, ay, tan chévere esta palabra, ay, yo la escuchaba, ay, entonces uno como que inconscientemente también está aprendiendo por medio de estos juegos para los niños. Son muy buenas estas aplicaciones. Para todo estudiante, perdón, es un poco aterrador la época de exámenes y se sienten asustados por el resultado del aprendizaje pues, que nos muestran estos exámenes. ¿Consideras que existen otras estrategias que el docente pueda utilizar al momento de evaluar para conocer el resultado? Claro que sí. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que para evaluar el aprendizaje se debe tener en cuenta es un proceso, no solamente el resultado al final, ¿no? Entonces, es un proceso constante donde se puede evaluar la participación, la disposición del estudiante, qué competencias han alcanzado, si ese aprendizaje que ellos van adquiriendo te permite mirar el desempeño que han alcanzado los estudiantes, si esos aprendizajes esperados sí se han cumplido. Y también esas evaluaciones nos permiten saber si eso que no se alcanzó en el estudiante, cómo lo puedo modificar para que pueda aprender y lo pueda, si pueda adquirir ese idioma. Y es muy importante que cuando se realice una evaluación, el docente debe realizar retroalimentación. Significa que te haga correcciones, que te ayude a mirar tus falencias, tus dificultades y mirar la forma como puedes avanzar y progresar. Esa parte es muy importante. Hay ocasiones donde los docentes simplemente perdiste el examen y uno, claro, me y uno aquí, ¿por qué? sin... No sé, ¿qué pasó? Tampoco, pero me fue mal, simplemente. Claro, entonces el estudiante necesita saber y conocer cuáles son sus falencias, porque si no, si es en el idioma, va a continuar, si no hay una corrección oportuna y una buena forma de hacerlo, va a continuar como las mismas dificultades y en las mismas falencias. Entonces esa retroalimentación siempre es muy oportuna. No simplemente decir, ay, qué bien, lo hiciste bien. No, o sea, hiciste bien el trabajo, aquí te faltó esta parte, debes profundizar en esta otra. Entonces siempre es importante trabajar esa retroalimentación en los estudiantes. Sí, es importante ese pedacito allí. Algunas clases son magistrales, en donde el docente habla y habla las 3 horas de la clase. Y en otras ocasiones los estudiantes pues les toca una lectura bastante densa, que es el aprendizaje de la teoría. ¿Consideras que la didáctica da mayor crecimiento al aprendizaje del estudiante que la teoría? Claro, debemos mirar que pues dentro de la didáctica se tienen que poner en cuenta todas las características de los educandos, esas competencias que tienen, esas habilidades. Y debemos tener en cuenta que esos contenidos que están en el currículo se deben adaptar, ¿ya? Entonces, para que podamos hacer actividades variadas donde el estudiante pueda interactuar, pueda participar. Y sí, claro que sí, que la didáctica da mayor oportunidad al aprendizaje del estudiante. No solamente quedarnos en la teoría, sino también ir a la práctica. Y la práctica está de la mano con la didáctica. Ya.
Las personas consideran que el aprendizaje del inglés es de la metodología clásica, pues la que siempre hemos, o que la que existió desde un principio, pues en relación a un aprendizaje en un segundo idioma, en donde el estudiante toma su libro, lo estudia, realiza todos los ejercicios que hay en él y se memoriza absolutamente todo lo que hay allí. ¿Qué herramientas podemos utilizar en el aprendizaje del inglés? Bueno, en esta época en la que nos encontramos es mucho más fácil aprender inglés, ya que existen muchas apps, muchas herramientas virtuales que nos permiten aprender otro idioma, como las canciones, practicar actividades de listening, ver trailers de películas, escribir por email a personas nativas. Entonces, ahorita es mucho más fácil esa adquisición de esa lengua si se pone en práctica y si se tiene esa constancia. Entonces, como te decía, es mucho más fácil ahorita vía internet conectarse y realizar diferentes actividades. Entonces ya existen muchas apps para trabajar la gramática y el vocabulario. Está la BBC Learning English, que es la televisión pública británica, donde se puede pues, aprender el inglés principalmente. Existe una como la mansión del inglés, también habla de muchos ejercicios, libros electrónicos, videojuegos, para trabajar también la parte de gramática, ortografía. Entonces, es la oportunidad que tenemos nosotros de absorber todo ese internet. Igual debemos saber buscar, ¿no? También aparecen muchas informaciones en diccionarios que podemos usar. Para escritura también aparecen actividades como Spell Lab, que es un juego interactivo donde te permite mejorar el vocabulario, la pronunciación. Para los niños, principalmente, pues aparece en la parte de lectura el National Geographic Kids, que es una revista donde los estudiantes pueden mirar diversos recursos del mundo natural. ¿Ya? Para listening, hay una que se llama Storynoring, que es una web de cientos de cuentos, fábulas, donde los estudiantes pueden descargar o reproducir esos cuentos e ir practicando esa parte de información. Para el speaking, pues también tenemos el app que se puede descargar en el celular, que es Duolingo, que a veces la vemos que es como muy básica y muy cositas, pero es útil. ¿Ya? Si tenemos la posibilidad de tenerla y descargarla, entonces son herramientas que nos sirven para tanto para los estudiantes, niños, adultos, para todo tipo de personas que quieran aprender inglés. ¿Ya? Y pues ahorita, como te decía, el recurso está más asequible para aprenderlo. Esa de Duolingo, esa aplicación es bastante conocida. Tengo bastantes conocidos que la descargan y la trabajan. La manera de trabajar, digamos, esta aplicación es súper sencilla, es muy amigable de entender, de trabajarla. Repite bastante, ¿no? Ella repite y repite y repita tanto el audio como la escritura y la pronunciación también, porque le toca a uno grabar la frase que está trabajando. Y si le salió mala, entonces vuelve, inténtelo o le quedó faltando y más adelante, durante la unidad que estás trabajando, vuelve y te la pone. Es bastante amigable, bastante sencilla de trabajarla, la verdad no es nada complicada. Y allí en esa parte se podría también tener en cuenta apps de gamificación, donde no te dejan pasar al otro nivel si no has completado este. Entonces, te ayudan a mirar el progreso que vas teniendo y vas mirando en la semana hiciste esto, tienes este tiempo y esas son donde te recuerdan que debes practicar, ¿no? Entonces ya pones un tiempo de estudio, un tiempo determinado y si lo tienes con el celular, él mismo te va indicando es tiempo de estudiar, es tiempo de trabajar, entonces esa parte es muy recomendada también. A mí cosita que me llamó como la atención de Duolingo, yo la tengo descargada, y es que, o sea, completas la unidad, digamos la unidad 0, saludo, introducción, entonces ella se vuelve como dorada, como quien dice, te ganaste una estrella dorada, y empiezas a trabajar las otras unidades, pero a medida que va pasando el tiempo, entonces este huevito dorado o este símbolo dorado se va como quebrando, o sea, como quien dice, refuerza, vuelve y lo ve, vuelve y lo trabajas, como que refuerzas ese conocimiento, vuelves y lo pones como al día y sigues trabajando en las otras unidades, o sea, te solicita de que repases lo que ya estudiaste.
O sea, como quien dice, para que no se te olvide que ya se te has Claro. aprendido esta parte. Ujú. También es como inteligente, tan chévere, súper Claro. interesante allí ese punto. Bueno, existen casos de personas que yo he conocido que lleva varios años estudiando un segundo idioma, en este caso pues el inglés, pero se sienten como estancados, que realmente no han alcanzado el desempeño que deberían de acuerdo a todo el tiempo y el esfuerzo que le han dedicado. ¿Por qué algunos estudiantes no alcanzan su mayor desempeño en el idioma? Bueno, pues aquí tendríamos que hablar de diferentes factores. Uno de estos, pues esos factores se dividen en factores internos y factores externos. Dentro de los internos podemos tener en cuenta como la motivación, que es la que nos impulsa a aprender o a hacer algo. Entonces, si yo no estoy motivado, esa motivación se va como perdiendo. Eh, también está la ansiedad, ¿ya? Ese es un factor que nos juega a veces a favor y a veces en contra, porque tenemos como tanta ansiedad de aprender que nos bloqueamos. Aparece la tensión, el nerviosismo. También hay estudiantes que tienen la preocupación a cometer errores o a sentirse señalados. Entonces, siempre esa parte del miedo a avanzar o a hablar o a cometer esos errores son los que están involucrados pues ahí en las deficiencias que tenga algún estudiante. También podemos hablar del estilo y las estrategias de aprendizaje, que en algunos casos no son las más adecuadas. Pues ya sabemos que algunos estudiantes son más visuales, más auditivos, a algunos les gusta trabajar, pues si estamos hablando de las inteligencias múltiples de Garner, entonces, son diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y si el profesor solamente se limita a uno solo, va dejando a los otros del lado, entonces se pierde toda esa parte de motivación que tiene el estudiante. Y cuando pues hablamos de factores externos, sabemos que hay algunos estudiantes que no cuentan con los recursos y las herramientas tecnológicas adecuadas pues para aprender un idioma. ¿Ya? Entonces también estaría como esa parte en que los estudiantes no alcancen un buen desempeño en el idioma. Hay una parte que es así como, no es como curiosa, es como a destacar, es lo que decías al principio allí, en donde nos da miedo hablar, nos da miedo equivocarnos, pero es algo como cultural debido al bullying que le realizan a uno, o sea, te equivocó, guau, guau, y se rió todo el salón, entonces le da a uno como esa pena de que no la embarré, no me voy a equivocar, se van a burlar de mí, entonces algo que se quedó como impregnado en nuestro ser desde el colegio, porque sufrimos bullying constantemente sin darnos cuenta que eso era malo y lo hacíamos en ocasiones también, pero ya se quedó como en nuestro ser de que nos da miedo equivocarnos, cuando pues para el aprendizaje es necesario el error para aprender pues, de esas falencias y corregirlas y seguir adelante. Es como, Claro, y en esa parte también está la labor del docente, ¿no? Aprovechar ese error para convertirlo en fortaleza. Entonces decir, bueno, entonces recordemos que aquí no es, se hace de esta forma. Entonces también es importante como que el docente sea consciente de que los muchachos apenas están aprendiendo y que no se las saben todas y que vamos a cometer errores, ¿ya? Entonces, sí es importante que el docente también entre a mediar en esa parte para que los estudiantes se fortalezcan y pues, puedan avanzar en sus aprendizajes y desempeños principalmente en el idioma inglés. cierto. Algunas instituciones educativas son estrictas y poco flexibles en la libertad que brindan sus docentes para el manejo del currículum y de alcanzar los objetivos pues, del curso. ¿Prefieres trabajar por una institución en la cual exijan seguir ese currículum de la entidad o una en donde te dé la libertad de diseñarlo? Pues mira que es importante estar en una institución que te permita la libertad de diseñar, ajustar y flexibilizar ese currículo. Que tengamos en cuenta que todos los estudiantes no son iguales, cada uno tiene una necesidad diferente y debemos tener también en cuenta ese contexto para poder que esos resultados que queremos alcanzar sean unos excelentes resultados. Entonces, ese currículo flexible es el que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero le da las diferentes oportunidades de acceder a ellos. Es decir, que se organiza, tiene en cuenta esa diversidad cultural, esos estilos de aprendizaje
y trata de que ese aprendizaje sea, por decirlo de alguna forma, adquirido por todos los estudiantes y que tengan la misma oportunidad de aprender. Entonces, lo importante es que se pueda dar esa libertad de diseñar, ya seguir unos parámetros que toda institución debe seguir, pero pues es importante que se dé esa oportunidad al docente de flexibilizar ese currículo. Sí. Hay ocasiones en donde vemos a docentes que son muy, ¿cómo le digo? Como que la metodología o la forma en la que enseñan no es la misma, sino que son variados, ¿no? En algunas ocasiones salgamos al tablero, levantámonos, hagamos una actividad o hagamos una representación, o sea, son diferentes. En otras tantas es la misma, o sea, dicto la clase, lean un poco los ejercicios y ya, se acabó, y terminan siendo exactamente las mismas clases. Claro, pero mira que de todos modos un docente puede planear una misma clase para un grado y no le va a funcionar de la misma manera para el otro. Y todo lo que usted planee en su papel, que sea escrito, que tenga voy a hacer esto, muchas veces no se cumple. Entonces, por eso el currículo debe ser flexible, donde el docente pueda decir, bueno, aquí voy a trabajar esto, bueno, esto no me funcionó, entonces voy a cambiar y voy a colocar mi plan B. No me sirvió el plan B, sigo con el plan C. ¿Ya? Entonces, el docente siempre tiene que tener como una baraja amplia de todas esas actividades que pueda hacer en su clase. Porque si el docente en su cabeza tiene que esa clase va a ser, uy, súper, la planeó, la pensó que va a ser genial, pero al momento de realizarla o resolverla ya no da el mismo resultado que le esperaba. Entonces siempre se tienen que tener plan B, plan C, todos los planes posibles para realizar las actividades. Claro que sí. También, o por lo menos a mí me pasó una vez, en donde en una clase explicaban el auxiliar do. Y todas entendieron, menos yo. Te lo juro, puse mucha atención. Me demoré que como 2 semanas. Y después de la clase, la profesora, vea Diana, miremos esto, vea Diana, miremos esto. Y me pasaba documentos y cosas y cosas y cosas. Se esforzó bastante, pero al final entendí. Pero Claro. sí, o sea, todos entendieron la clase y yo quedé como que, Claro, entonces imagínate que tu docente no te ponga cuidado frustrante. y siga y avance con los demás y tú te quedes ahí, claro, es un aprendizaje frustrado y es donde se pierde la motivación y dice, bueno, yo para qué le pregunto si no me va a ayudar, para qué o sea, no vas a sentirse como respaldada de tu docente que pues aparentemente la tienes ahí o para que te ayude y te luces en lo que estás, en esa dificultad que tienes. Entonces sí es importante que el docente haga un alto y empiece a mirar, bueno, de pronto tú no entendiste, te puedo explicar de esta forma, o de pronto explicándole de otra forma vas a entender. Entonces, claro, esa es como la posibilidad de poder hacer cosas. Si es un docente de corazón y le gusta hacerlo, claro que va a pensar en cada estudiante como un mundo aparte. Sí, somos mundos aparte, cada uno. Bueno, la enseñanza de una lengua extranjera como el inglés requiere diversas herramientas para su comprensión y aprendizaje. Imagina que estás diseñando una clase de inglés para adolescentes. ¿Qué tipo de materiales didácticos considera que son los convenientes para ellos? Bueno, entonces dentro de los recursos, pues ya sabemos y hemos hablado mucho del Internet. Entonces aquí se encuentran variedades de fichas, de trabajos, de fichas imprimibles, de actividades interactivas, donde se puede trabajar parte de gramática, actividades de escucha, y, pues, entre otras. Entonces algunas de estas páginas podrían ser el Channel for Learning, que es un recurso donde se practican las habilidades del inglés y donde se tienen las opciones de conocer algunos autores, de mirar los libros, pues si vamos a hablar pues realmente de la parte del inglés. Está otra que se llama English for Everyone, donde hay una variedad de fichas imprimibles que se pueden trabajar. Entonces, ahí está como en la variedad del docente que empiece a indagar y a buscar qué puede encontrar. English Area, donde se practica la gramática de forma interactiva. Y sí, como te decía, hay muchas páginas donde se pueden trabajar y profundizar varios aspectos. Escucha, escritura, fonética, relacionadas con el idioma. El inglés abre muchas ventanas, ¿no? Muchas ventanas Sí, para donde mirar, las opciones múltiples para poder como aprender o mejorar el idioma. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías pedagógicas
para ser utilizadas en el ejercicio docente para la enseñanza. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utilizas y que te han dado los mejores resultados? Bueno, entonces aquí tendría que decirte que, bueno, si las estrategias están bien diseñadas, se pueden obtener grandes resultados. Esas actividades pues deben permitir el adquirir esas habilidades en la lengua extranjera, como tú lo nombraste también, roles de juegos, videojuegos, actividades de escucha. O sea, no hay unas como puntuales, porque como te decía, en algún momento esto me sirve con este grupo, pero con el otro no. O a este estudiante sí le sirve o a este no, ¿ya? Y recordemos que también esas actividades o estrategias que se planteen deben ir de la mano de aulas especializadas, como laboratorios de idiomas que permitan pues un acercamiento más real al aprendizaje de un idioma. ¿Ya? En este caso podríamos tener los podcasts que escuchamos en un noticiero hablar a la periodista y es totalmente fuera como de lo que uno puede comprender. ¿Ya? Si estamos en los primeros niveles de inglés, escuchamos a un periodista angloparlante hablar, entonces quedamos como que, bueno, ¿qué dijo? Entendemos la mitad de la información. Entonces es muy importante como todas las actividades o recursos que se usan nos servirían como para profundizar y ampliar esa parte del idioma. Sí, a veces nos sentimos como demasiado extraños. Entiendo el inglés y escucho un audio y no, ¿qué? Cogí 2 palabras, máximo 3 de todo lo que dijo. Es difícil, pues no es difícil, es a veces como intimidante más bien, que tú Claro. entiendes como lo que tú pronuncias, ves la palabra y la comprendes, pero cuando lo escuchas de un nativo o alguien que lo habla muy bien, quedas como que, ¿qué? Nada. Claro. Por eso es importante como que reconocer el contexto de lo que estás escuchando. ¿Ya? La parte completa, no por fraccioncitas. Bueno, dijo, usó este verbo, usó esta palabra, este sustantivo, este adjetivo, o sea, como fraccionar eso que estás comprendiendo no te va a llevar a hacerlo completamente. Entonces, en cuestiones de noticias es bueno tener la información general y de todo lo que se están hablando, ¿ya? Para no hacerlo como fraccionado, porque si lo hacemos fraccionado, muchas palabritas nos van a quedar ahí en el aire, de lo que no Uno a veces conozcamos. tiende a traducir como palabra por palabra y no Literal. cuadra la frase, y uno, ¿qué? O sea, Claro, y ¿qué es es lo que pasa? lo que te decía que son expresiones que se usan, que uno a veces, por decirlo en algún momento en la universidad o en el colegio, no te la enseñan, ¿ya? Entonces tenés que estar inmerso en ese idioma para saber realmente qué es lo que quiere decir con esa frase o con esa pequeña palabrita o, ¿ya? Entonces es importante conocer realmente el contexto de lo que se está hablando y completo, de una forma global. Cierto. En algunas ocasiones los estudiantes nos sentimos identificados con el docente, lo que permite que tengamos una mejora significativa en nuestro proceso de aprendizaje y a veces hasta en la vida. ¿Consideras que la educación y los conocimientos que el educador transmite reflejan o influyen en la vida de los estudiantes? Claro que sí. Claro que sí, un docente que es amante de su labor, que le gusta trabajar y que le gusta hacer lo que hace, va a hacer va a quedarse en la mente de los estudiantes por muchos años. ¿Ya? Entonces, recordemos que un docente debe tener las competencias que le permitan influir en esos estudiantes, en su formación inicial, en su formación humana. Entonces, esos procesos cognitivos siempre van de la mano de esos procesos afectivos a los estudiantes. Si un docente te habla fuerte y feo, entonces tú ya vas a decir, lo vas a guardar en tu memoria, pero no como esa persona que te ayudó a avanzar, sino como esa persona que te detuvo, o sea, que no permitió que tu aprendizaje avanzara. De pronto hay unas personas que son muy amables y muy cariñosas y sientes como esa familiaridad, entonces también se van a quedar en tu memoria como esa persona eh, que fue afectiva contigo, que te ayudó, que te permitió pues avanzar. En el caso tuyo con tu docente que no pudiste reconocer esa parte y que ella te mostró una cosa y luego te mostró otra y luego te mostró otra, yo sé que la vas a recordar mucho tiempo.
Y si vas a estar como docente, entonces el momento en que tú vayas a explicar eso a tu estudiante, entonces también se te va a quedar ahí en tu cabeza, ay, me acuerdo cuando mi profe hizo esto, esto y esto. Entonces, los docentes siempre influimos, ya sea de manera positiva o negativa en los estudiantes. Entonces, debemos procurar que sean positivos esos recuerdos, ¿ya? Que nos recuerden como esa profe que fue... que trabajó conmigo, que estuvo atenta, que me dio todos los recursos posibles, que me explicó cuando no lo entendí. Entonces debemos tratar de ser esos docentes positivos para nuestros estudiantes. Que me tuvo paciencia, que me Ajá, insistió. claro que Sí. sí. Bueno, de acuerdo a esto y en tu experiencia personal, ¿recuerdas el método de algún maestro que influyera en tu aprendizaje y en tu vida? Claro que sí. En el momento de aprender el idioma, nos encontramos en la universidad con un docente súper bueno. El docente murió y los que estábamos con él en ese curso también fuimos a su velorio, a su entierro. ¿Por qué? Porque fue un docente que utilizaba los presaberes de los estudiantes, colocaba situaciones en contexto, se solucionaban problemas, se salía del esquema rígido del salón de clase, proponía actividades diferentes e innovadoras, que nos colocó a hacer una vez, a hacer entrevistas a deportistas de equipos de fútbol. Entonces, era por parejas, con una compañera, bueno, y ahorita, ¿qué jugador de fútbol conocemos si no hay? Nos tocó que ir hasta la sede del Cali a hacer entrevista, mirar, venga, nosotros tenemos que hacer una tarea, usted nos explica, ta, ta, ta. Pero pues como apenas estábamos iniciando en el idioma, claro, hacer eso y después realizar como una traducción al inglés de lo que estábamos haciendo. El mismo docente nos llevó, nos pidió en el momento de hablar de comidas y de porciones, de proporciones y esa parte, nos pidió que fuéramos a restaurantes de comidas chinas, hablar con el propietario, pedirle información sobre cómo había surgido el restaurante, sobre las posibilidades que hay con determinado alimento, ¿ya? Entonces, y esa parte, lo mismo, tratar de traducirla al inglés para aprender, en este caso serían de los alimentos. Una vez que estábamos en clase, alguien bostezó, el profesor le dijo, ay, usted está muy aburrido, no, vamos, cojan su maleta y salgamos de aquí. Entonces nos sacó del salón, ustedes conocen el edificio tal que no está construido, vamos para allá. Y nos sacó hasta ese edificio y empezó a hablar de las construcciones de la época, ta, ta, ta. O sea, eso era un profesor que se las ingeniaba para que el estudiante se atrajera a ese idioma y mirarle la posibilidad de hacerlo, de aprenderlo de una forma mucho Diferente. más práctica, diferente. Claro, entonces de pronto en ese momento, cuando él falleció, todo el mundo quedó como bueno, pero no, ya falleció pues después de haber visto el curso con él y añitos después, pero pues queda como en la memoria de todo lo que enseña. Entonces son recuerdos bonitos que uno los tiene que tomar como ejemplo. Personas que dejan como huella Sí. en la vida pues, de cada uno, pues. Chévere. Me gusta encontrarme con docentes así que realmente dejen una huella como que uno salió del colegio, ay, yo me acuerdo de ese profe, ay, yo lo vi, ay, el profe. Como hay otros que como que pasan derecho, si te veo no me acuerdo. Claro, entonces, claro, Pero es tratar de dejar esa huella en nuestros estudiantes, donde nos encontremos y digamos, bueno, listo, este docente me enseñó esto, o aprendí de él, no solamente que te lo enseñe, sino que aprendí con su ejemplo esto. Entonces, es bueno encontrarse en el camino, lo que tú decías, esos maestros que dejan huella. sí, a veces como que transforman también, no solamente, digamos, en el aprendizaje del idioma o de alguna otra materia, sino como enseñanzas de vida, de pronto el comportamiento, la paciencia, la actitud. Entonces uno como que también aprende eso y se queda como con ellos, son cosas muy buenas. Claro. Bueno, desde la antigüedad y hasta la fecha han surgido diversas y diferentes estrategias pedagógicas y modelos de enseñanza como herramientas para los docentes. Según tu experiencia como docente, ¿qué métodos o estrategias usarías en el aula para lograr la finalidad de la educación?
Bueno, entonces ahorita nosotros los docentes estamos muy enfocados en fortalecer ese desarrollo de competencias y desarrollo de habilidades de los estudiantes. No solamente esas habilidades cognitivas, sino también las socioafectivas, donde se permita el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, donde se puedan identificar esas necesidades y esos progresos que se van alcanzando, para que los estudiantes también tengan un control en ese aprendizaje. Entonces son esas estrategias o herramientas que siempre usamos para que ellos puedan avanzar en el idioma. Chévere, chévere que hay como es como una baraja, ¿no? Es como una baraja de opciones de que uno va sacando, esta no es de pronto esta, o me funciona esta, pero también puedo implementar esta. Son como, sí. Claro, y no son rígidas, ¿no? Lo que tú dices, no es, bueno, voy a seguir simplemente esto, esto y esto y esto, y no me puedo salir del formato porque no van a aprender, ¿no? Entonces, lo que tú dices es escoger de aquí, me sirve de esto tradicional esta parte, me sirve de este enfoque comunicativo este otro, entonces como tratar de mirar las opciones variadas para poder que se aprenda un idioma en este caso. Con el fin de, pues, de lograr aquel objetivo, pues, que está como diseñado como para la clase. Digamos, si vamos a trabajar esta parte o este nivel de listening o de la gramática, entonces, digamos que es un camino culebrero, pues, puedo manejar por aquí, me puedo ir por acá, no es una línea Claro. recta, pues, a llegar al objetivo, sino que, pues, tiene sus altibajos o sus diferentes direcciones con todas estas opciones que vemos. Claro que sí. Ah, bueno, Jacqueline, muchísimas gracias. Muy amable por participar de esta entrevista. Te lo agradezco bastante. He aprendido mucho. A ti Lo que me falta también, por aprender. Muchísimas gracias y a que ti, Diana. pases feliz resto de día. Nos estamos hablando entonces. Gracias. A ti, Bye. Diana, muchas gracias por la participación, por permitirme estar aquí, pues realizar este conversatorio. Y ya Gracias. sabes que si estás mirando la forma pues de ser docente, entonces recuerda que es una profesión de corazón. Y de creatividad. Ah, Mucha imaginación. claro que sí, Te estaré escribiendo para cualquier duda. Gracias, claro Jackie. que sí. Bueno, que estés muy Después. bien. Cuidas. Bye. Gracias. Bye.